Pues no me encuentro aquí. Buenas tardes a tu programa de Mí para ti mujer. Como se los prometí el jueves pasado, hoy tenemos un tema que es de suma importancia para el desarrollo del ser humano en esta época en la que estamos viviendo. ¿Qué es o cómo podemos describir lo que es sexualidad y plenitud en nuestra vida? Y para eso traigo una invitada de lujo, la psicóloga Ariela Schmidt, que es una especialista en la psicología, ha estudiado mucho, lee mucho y sabe mucho del tema. Ariela, bienvenida. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, como dices, sí, la sexualidad pues es un tema que es muy importante y relevante en la vida de todos. También es un tema que no seguido hablamos de él o no seguido le damos la importancia que requiere, pero al final es parte de la pareja, parte de tu propia vida, parte de poder vivir plenamente, es poder estar en paz con esta parte de nosotros mismos. Ok, entonces, entrando así un poquito en el tema, porque es un tema que podemos hacer como 20 programas de esto y tenemos muy poquito tiempo porque la producción no me regala ni un minuto, ¿sí o no? Entonces, podemos hablar de lo que es primero, ¿qué tiene que ver con nosotros, nuestra parte sexual, como seres humanos? Bueno, pues la sexualidad se empieza a formar desde que somos chiquitos. Tiene también que ver con género, tiene que ver con muchísimas cosas, pero creo que en este programa lo vamos a aterrizar más hacia la pareja, ¿no? Y qué tiene que ver con nuestra vida de pareja. Y pues creo que se relaciona mucho con nuestra intimidad, con nuestra confianza con nosotros mismos, todo esto. Pero pues para llegar a tener una buena sexualidad de pareja, creo que primero tenemos que empezar por nuestro individuo, por donde formamos culturalmente nuestros estigmas sociales, todas estas cosas. Ok, precisamente cuando somos jóvenes, en algunos casos, la sexualidad es un tabú, ¿no? Es algo que no se habla, que no se dice, o que está tignado hacia algo sucio, ¿no? O sea, hacia algo prohibido, algo que es sucio, inmoral, y bueno, creo que nos puedes explicar un poquito si esto es correcto o no. Claro, más bien es correcto como tú dices, pero a la vez es dicotómico, ¿no? Porque por un lado nos enseñan como este tabú, este recato, todo esto, y por otro lado en la actualidad tenemos todo este contenido sexual abierto, lo vemos en el cine, lo vemos en la tele, incluso bueno ya a muy cortas edades los adolescentes o hasta preadolescentes empiezan a ver contenidos pornográficos muy fuertes. Entonces por un lado es como no, pero por otro lado la tecnología, la televisión nos da muchos mensajes a través de esto, ¿no? Y estamos expuestos a la sexualidad de una manera que a lo mejor no es la más natural o la más real, ¿no? O el valor correcto que tiene que tener en mi forma de desarrollar, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre hablamos socialmente nos enseñan a referirnos al sexo como algo prohibido, algo sucio. Entonces sería como que a mí me dijeran, te invito a hacer algo muy sucio, vamos a jugar fútbol, ¿no? Entonces empiezo a tener connotaciones de algo que es parte de mi vida y algo que es sumamente placentero y sumamente bueno para mí, como algo que es negativo. Sí, correcto. O sea, desde que somos niños, por ejemplo, no se puede hablar de las partes privadas con su nombre adecuado, ¿no? O sea, agarramos y le decimos al niño, este se llama pene, pero le vamos a decir pipí o pajarito o algún otro apodo como para suavizarlo y desde ahí como que el niño empieza a entender como, ok, hay algo raro con esta parte de mí, esta parte de mi cuerpo no se expresa con tanta natural como ojos, nariz, boca y al final pues es eso, es simplemente una parte más de nosotros que está bien y está correcta. Correcto, y eso me obliga un poco a ir en contra de mi propia naturaleza. Y cuando llego a la adolescencia o a la adultez y ya quiero tener una relación de pareja, ¿cómo le digo a mi pareja que quiero hacer algo que me genera mucho placer, pero que en mi cabeza me dicen es meramente sucio, es meramente prohibido? Y entonces, ¿qué pasa? Y no solo esto, ¿no? Llegamos como con todas estas ideas de lo que debe de ser la sexualidad, ¿no? Como este estereotipo de una mujer que a la vez tiene que ser sensual y todo esto, pero a la vez también tiene que ser pura y no así.
y un hombre que debe de ser viril y haber experimentado muchísimo, pero pues esto generalmente no es así, o sea, estas expectativas con las que nosotros llegamos de la mujer que es muy gritona y el hombre que sabe exacto qué hacer y que a la vez hasta traen un poco de violencia en sí, y llegamos a la pareja nerviosos y como todo esto, y a la hora de la hora no es así la sexualidad, no se expresa de esta manera, no es como sale en el cine, es algo mucho más natural, es algo que mucha gente llega con miedo, con muchas cosas, ¿sabes? Y si además tengo que verme como la modelo que sale en la tele, o tengo que tener los cuadritos o el bíceps como el cuate del gimnasio, ¿cómo le hago? Exacto, ¿no? Y además hay algo que tenemos que entender que es muy importante cuando hablamos de sexualidad, que es ¿cuál es nuestro órgano sexual primordial? Pues es el cerebro, ¿no? Ahí es donde generamos las fantasías, ahí es donde generamos, o sea, yo puedo estar teniendo algo sexual, pero si estoy pensando en todos mis pendientes de mañana, pues no voy a llegar a una excitación, ¿no? Entonces, el cerebro también tiene todo este miedo y todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos con nosotros mismos, no experimentamos, no sabemos qué nos gusta, no podemos llegar a aceptar nuestro cuerpo como es, pues nuestro cerebro, nuestro órgano sexual, no va a estar en el lugar correcto para poder llegar a esto de una forma sana, de una forma placentera, de una forma respetuosa. En pocas palabras, en vez de darle su lugar al líbido, lo empezamos a matar. Y luego empiezan los problemas por esto en la relación con mi pareja. Correcto. Como tú dices, en la adolescencia, en lugar de reprimirlo, deberíamos decirles a nuestros adolescentes cómo hacerlo responsablemente, cómo cuidarse a sí mismos, cómo saber hasta dónde están listos para llegar. Por ejemplo, algo que yo siempre digo es, si tú no estás listo para hablar con una pareja de lo que estás haciendo, de qué te está causando, de lo que te gusta, entonces no estás listo para tener ese contacto físico todavía, ¿no? Porque es muy importante poder hablar de lo que sentimos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que el otro está haciendo que nos incomoda. Todo esto es sumamente importante. Entonces, si todavía nos da como vergüenza hablar sobre el tema, entonces no estamos todavía listos para llegar a empezar a tener este contacto. Correcto. Y si estamos en la presión social, nos quedamos meramente en la sexualidad y nos olvidamos de que podemos ser plenos y de vivirlo de una forma abierta con mi pareja y de forma satisfactoria y estar orgulloso, ¿no? Porque aparte es como vamos a hacerlo escondidas, que nadie lo vea, que nadie sepa. Y entonces empezamos a distorsionar todo lo que podemos hacer. Yo tengo entendido, porque he leído un poco estos días, de que, por ejemplo, hay hombres en la pareja que no sienten deseo de tener a veces relaciones sexuales y les da pena podérselo decir a su pareja o hacer algo al respecto. Este tipo de comunicación, ¿cómo nos afecta o qué podríamos hacer mejor para romper con estos problemas? Claro, porque muchas veces no es únicamente a su pareja, es hasta ellos mismos. Ellos mismos no se pueden aceptar a sí mismos, sienten que hay algo mal con ellos simplemente porque un tiempo tienen la libido bajo o algo así, ¿no? Y todos estos problemas, como tú dices, el tabú, el secreto, conllevan a todos otros problemas, ¿no? Como el no hablar, por ejemplo, cuando uno inicia una nueva relación de pareja, no hablar oye, ¿has tenido otras parejas antes? Esto es importante porque sí, es importante que los dos se vayan y se hagan un chequeo médico para comprobar que no hay enfermedades, que todo esté bien. El hablar de qué anticonceptivo quieres usar, cómo nos vamos a cuidar, todo lo que rodea la sexualidad se vuelve tabú. Y esto lo hace como, vamos a hacerlo prohibido, vamos a hacerlo... Entonces, como no hablamos de nada, tampoco te dije que yo la verdad quisiera usar condón. O como no hablamos de nada, tampoco ¿sí me entiendes? Entonces, todas estas cosas son muy importantes, ¿no? Y como tú dices, todos estos tabús que generan, ¿no? Como, oye, yo soy un hombre y tengo que ser súper viril siempre. No, tú eres un hombre y tu sexualidad está relacionada con tus emociones, con el momento que estás viviendo en la vida. Si estás bajo mucho estrés, si estás bajo muchas cosas, no vas a poder expresarte plenamente. Y eso es importante hablarlo con la pareja también para encontrar un espacio para hacerlo, ¿no? Muchas veces los hijos, el trabajo, esto, entonces es como ya un obligatorio en la noche y rápido, ¿no? Pero esto no debe ser así, o sea, uno debe encontrar un espacio
con tiempo, en un lugar, en un ambiente que sea propenso a esto, todas estas cosas, ¿no? Y además la plenitud, y voy a hablar de lo que coloquialmente se habla en el mundo, o sea, lo que estamos acostumbrados a hacer y a vivir, que es el hecho de tener sexo, la satisfacción va ligada a tener un orgasmo, una sensación plena, y cuando no se logra esto, llega una frustración, cuando la sexualidad es mucho más que esto, ¿no? Claro, la sexualidad abarca desde el faje, por ejemplo, para una buena sexualidad es importantísimo todo lo que hay antes del coito, los besos, las caricias, todo esto, el olor de la persona, todo esto, ¿no? Y para llegar a un orgasmo, pues no es como que lo típico que se cree como de se necesita hacer esto o el otro, sino más bien se necesita, como te digo, estar en la mente correcta, estar excitado, estar en conexión con tu pareja, que los dos estén en el mismo canal. Así es. Y entender que llegar al orgasmo no puede llegar uno junto con la pareja, ¿no? O sea, no es algo que sale de forma planeada. Yo te voy a contar algo que escuché del doctor Jorge Bucay, que decía que tratar de llegar al orgasmo con mi pareja al mismo tiempo es como ir a un restaurante y comer un filete, ambos pedimos un filete, y es como ir midiendo el tiempo de cómo me lo como para que en el último bocado nos lo metamos juntos a la boca. Y entonces, ¿qué pasa con este mito? Sí, no, además, o sea, este mito es un poco complicado porque la mayoría de los orgasmos femeninos son exteriores, no son en el interior, ¿no? Entonces no se dan a través de la penetración. Entonces tiene que haber una estimulación del clítoris antes, tiene que haber todo esto para que la mujer pueda llegar al orgasmo. Y además la mujer puede tener más de un orgasmo, ¿no? Entonces no tiene que ser los dos al mismo tiempo, sino que puede ser ella antes, luego tú, puede ser, ¿sí me entiendes? Y tiene que haber toda esta estimulación, ¿no? Porque si creemos que con el puro penetración los dos vamos a llegar al mismo tiempo, pues estamos en algo incorrecto, porque la mayoría de las veces los orgasmos de las mujeres son exteriores. Y tocando el tema de esto que tiene que ser una relación yo con mi pareja y tener esto abierto y planeado, hay un estudio que dice que las mujeres, las parejas, los hombres y las mujeres que están en una relación a largo plazo, la satisfacción sexual aumenta conforme va el tiempo y va aumentando la satisfacción porque están en pareja. Y porque se conocen sus ritmos, todo esto, ¿no? Pero todo esto requiere un trabajo. No es algo que se da simplemente porque sí. Y eso es algo que, por ejemplo, muchas veces puede agobiar a un chavo hombre o algo así que no esté llegando a una plenitud sexual tal cual. Y es un mito que los jóvenes tienen que ser súper sexuales y súper viriles y todo esto. Y la verdad es que no es así. O sea, la sexualidad requiere un trabajo, requiere una comunicación, requiere el conocer ritmos, requiere el decir, ¿sabes qué? Esto a mí no, esto a mí sí. Me están preguntando que qué podemos decir a alguien que no ha tenido una buena educación sexual, una buena orientación de sus padres, ¿qué puede hacer? Estoy pensando que es una mujer joven como de 20 años. Pues la verdad es que uno se tiene que reeducar a sí mismo porque muchas veces sí los papás no nos dan lo que necesitamos, pero entonces es informarte correctamente, protegerte, decir, ok, a lo mejor mis experiencias hasta ahorita no han sido como me gustarían por varias cosas, checar qué es eso, qué me está causando sentir así y como poder decir, ser más abierta yo conmigo misma, ni siquiera tiene que ser con el mundo, pero sí tengo que yo aceptarme a mí misma, mi sexualidad, que es válida, que la puedo sentir, que la puedo expresar. La autoexploración también es muy importante porque antes de poder estar con una pareja uno tiene que saber qué le gusta, cómo se siente, todo esto. A mí me dijeron de chiquito que masturbarme era malo. Y simplemente lo que le tenemos que enseñar más bien a los niños es dónde se puede hacer, cómo se puede hacer, todas estas cosas, ¿no? Como decirles si es algo privado, si es algo tuyo, pero es válido, está bien, es importante y además todos lo vamos a hacer, ¿no? Correcto, es algo natural, ¿no? Sí. Pero sí está en la mitificación de que nos dicen no y todo esto, pero bueno, en realidad yo comparto contigo, uno se tiene que reeducar. Hay muchos libros, hay mucha apertura hoy en día y lo más importante que en mi opinión hoy tenemos que enfrentar como seres sexuales es cuando vamos al cine no se nos olvide que estamos viendo una película, cuando vemos la tele,
no se nos olvide que estamos viendo un programa de televisión. Cuando escuchamos música, no se nos olvide que estamos escuchando música. Es un arte, es una manera de expresión, pero no es la realidad. ¿Y esto creo que confunde o no? Sí, claro que confunde. O sea, creamos este estereotipo de mujer perfecta, con su cuerpo perfecto, que dura horas en la cama con el hombre así. Y esto no es lo que pasa. Llegamos y tiene que ser muy poco a poco, tiene que ser real, hay torpeza en la sexualidad, hay risas, no es esta escena súper romántica, perfecta como en las películas. O sea, es algo humano, es algo que tú eres tú y vas a seguir siendo tú mientras tienes sexo, no te vas a convertir en una estrella cinemática de repente, o sea. Y además de que te voy a confesar algo de cuando era chico. Yo le tenía mucha envidia a Luis Miguel porque todas mis amigas hablaban de él como un ícono sexual y yo decía, bueno, ¿y cuándo yo voy a poder ser como Luis Miguel, no? Tenía yo creo que 16 años, ¿no? Es una edad muy vulnerable en este tema. ¿Qué es eso, no? La carencia de enseñarnos, tenemos que gustarle a miles, tenemos que... Y no es así, ¿no? O sea, esto es algo privado, algo personal, algo que vamos haciendo poco a poco. Y como te digo, mucho es un trabajo interno. No podemos estar bien con una pareja si internamente no nos aceptamos como nosotros, no conocemos nuestras fantasías, no hemos dicho, a ver, a mí quién me gusta, quién no me gusta, qué, todo esto, ¿no? O sea, son preguntas que me tengo que hacer antes a mí para poder decidir qué es hacia dónde voy. Pero sí hay mucha presión social también, tenemos esta presión de los amigos, pues en el caso del hombre, ¿no? O sea, ¿con cuántas mujeres te has acostado? Pareciera que son un trofeo, ¿no? Y en las mujeres, la verdad no sé esto cómo funciona, cómo son las pláticas entre mujeres y cómo ven a los hombres. No, y como una competencia que al final puede llevar al hombre a involucrarse en relaciones sexuales con las que realmente no se siente cómodo, ¿no? O sea, va al antro y agarra a cualquier mujer, no necesariamente le gusta, no necesariamente se siente seguro con ella, pero lo hace por este hecho de decir, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo con muchas. Y todo eso, mitificación, puede llevar al hombre a caer en un espacio donde él no está cómodo, no está seguro, no lo hace. Es muy importante hacer las cosas responsablemente, cuidando protegiéndonos con condón siempre si es con alguien que no conocemos para que no nos dé ninguna enfermedad, siempre con alguien que nos guste, ¿no? No tiene nada de malo hacerlo, pero siempre tiene que ser alguien que te guste, que te sientas bien, no como, o sea, conozco muchos hombres que terminan una relación y me dicen, tengo asco, me tuve que bañar varias veces, se sienten hasta tristes después. Y pues todo esto viene de una presión de que tienen que estar con muchas mujeres cuando en realidad esto no les trae la satisfacción que se promete ni el bienestar Correcto. que se promete. Y estos hombres que tienen asco y que tienen esta insatisfacción y este sentimiento de no me gustó, cuando están sentados en el café con los cuates, ¿para qué te cuento, no? Imposible decirlo, mencionarlo, pedir una ayuda, ¿no? Sí, claro, ¿no? Todo se tiene que fingir como si fuese sumamente satisfactorio, ¿no? Y la mujer está al revés, está muy reprimida. O sea, por un lado también quiere y también así, pero por otro lado es la puta, se le ve mal, se habla mal de ella si quiere experimentar, si quiere expresarse, entonces tiene todo este estigma social que la limita, que la hace sentir inferior, que la hace sentir mal. Sí, y además cuando, por ejemplo, una mujer es amable con un hombre en alguna reunión o en algún negocio o en alguna cosa, se interpreta como algo, me está insinuando algo. Entonces, sí debe de ser bastante difícil para las mujeres, ¿no? Sí, porque además ellas también les gusta ser sensuales y también les gusta experimentar, pero están totalmente reprimidas, ¿no? Entonces tenemos que decirle a la mujer y al hombre, si se vale para ti, se vale para ti también, ¿no? Y para los dos tenemos que llegar a un punto medio, no es la hipersexualidad de hombre ni la represión de la mujer. Es un punto medio en donde tú puedas vivir tu sexualidad sintiéndote cómodo, sintiéndote bien, sintiendo que lo que haces te gusta, que no te perjudica, que te sientes bien terminando. Correcto. Ahora, hemos hablado de, tenemos estigmas negativos, de qué es lo que nos lleva a tener unas relaciones incorrectas, una insatisfacción personal,
Pero la pregunta que te voy a hacer ahorita es lo siguiente, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que se siente insatisfecha o que quiere simplemente explorar para mejorar su sexualidad? ¿Qué puede hacer para poderlo hacer? ¿En dónde buscar ayuda? ¿Cómo buscar información? ¿Nos puedes ayudar con eso, Ariela? Sí, mira, siempre puede, o sea, si el caso ya se siente mucho para uno mismo y uno cree que no lo puede controlar, siempre uno puede acudir a un sexólogo. Hay muchísimos teléfonos, yo podría darles el de algunos, pero hay, a terapia también, pero también siempre, también uno siempre puede comunicar, el hablar estas cosas y el hablarlo con tu pareja y el expresarlo, muchas veces es un alivio por sí solo. Muchas veces el poder decir, oye, me estoy sintiendo súper incómodo con esto, me estoy sintiendo súper mal con esto, eso ayuda mucho a liberar muchas cosas que teníamos adentro. O sea, lo primero es hablarlo sin pena, romper ese estigma de que no se puede hablar de sexualidad de forma correcta, de forma real, ¿sí? Y en vez de vanguardiarse, a lo mejor los mismos amigos, cuando te acercas con un amigo y le hablas íntimamente de este problema, te puede ayudar. Claro, y generalmente la reacción que vas a recibir es que a él también le pasan cosas similares. Exactamente. Nada más que nadie está dispuesto a hablar de ellas. No estamos solos cuando nos pasa un problema en este tema. Y ya estamos llegando al final del programa. Entonces te voy a pedir, Ariela, que nos digas si alguien quiere tener una referencia tuya, hacia dónde puede ir y todo. Yo sé que tú estás rodeada de gente a tu alrededor que puedes referir a la gente, que en este momento tú no estás recibiendo pacientes, pero sí estás en posición de ayudar a la gente que lo necesita, refiriéndolo con profesionales que conoces. ¿En dónde te pueden localizar? Bueno, mi Facebook es Ariela Schmidt y pues ahí me pueden mandar un mensajito privado y con mucho gusto les contesto. Y como siempre, De mí para ti mujer o en mi chat personal me pueden preguntar y yo los refiero con muchísimo gusto también en este caminar. Y para cerrar, ¿hay algo más que quieras agregar en el tema? Pues nada más esto, ¿no? Que estemos abiertos a sentir, que estemos abiertos a hablar, que estemos abiertos a entender lo que nos pasa y no lo reprimamos como algo malo. Muchas gracias por estar con nosotros, Ariela. La próxima semana vamos a tener un tema que también es muy placentero. Vamos a hablar del mundo subacuático con un experto que es fotógrafo submarino, que tiene mucha experiencia y tiene muchas sorpresas para nosotros. Organiza viajes, trae unas cosas espectaculares en fotografía submarina y nos va a enseñar qué es el mundo subacuático, principalmente en México, que tenemos litorales increíbles. De mí para ti, mujer, los espero la próxima semana, no se lo pierdan. Un tema muy interesante de qué es el deporte subacuático en México. Hasta luego y los espero la próxima semana.